Más noticias en nuestra web crc891.com. Seguinos en Facebook y Twitter como CRC891 Radio y en Telegram como Noticias CRC. Transcomer, puesto de bolsa de comercio, presenta a las 5 con Alberto Padilla. Inicia a las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal y las instalaciones de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente. Por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa, A las 5 con Alberto Padilla. Estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa. Estamos en podcast en las principales plataformas para ello, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras 5 importantes más. Aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde, se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña, al otro lado de los cristales, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero, y la producción general de este programa, siempre poderosa, desde Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Vamos a comenzar hablando de criptomonedas. Primero que nada, informarle que este viernes, que fue Viernes Santo, viernes de Semana Santa aquí, en el mundo de habla hispana, Sam Bankman-Fried, el que fuera fundador de la criptomercado FTX, fue finalmente condenado a 25 años de prisión por lo que se calificó fue uno de los mayores fraudes financieros de la historia de la industria financiera. Y no le fue tan mal, porque pudo haber sido hasta 110 años de prisión. La fiscalía estaba pidiendo 50, finalmente lo mandaron tras las rejas por 25 años y supuestamente tiene que pagar o devolver 11 mil millones de dólares que todo mundo da por sentado, que simplemente no tiene cómo pagarlos. En una entrevista posterior a esta condena que dio durante el fin de semana, Bankman-Fried dijo que aceptó haber cometido errores. Él aseguró que ninguno fue de mala fe, sí cometió errores, pero también él asegura que si lo hubieran dejado trabajar, él hubiera podido haber devuelto. Es más, él asegura que si lo hacen bien, todos los activos, todo lo que se dice que se le debe a sus inversionistas, está ahí, que si lo saben hacer bien, todo está ahí y que se les puede devolver a los inversionistas toda la plata que metieron. Eso es lo que él dice. Y que si a él lo hubieran dejado quedarse, él hubiera devuelto absolutamente todo el dinero. Es lo que él dice. Pero como también él dice, pues esto ya no se va a poder porque voy a estar 25 años tras las rejas. Así es que ahí lo tiene usted. Hablando sobre el precio de las criptomonedas, el Bitcoin comenzó este mes de abril con una caída de 3%, en lo que fue después de un bastante estelar primer trimestre del año. El Bitcoin cae un 4% este lunes, queda por debajo de los $70,000 cada monedita. Y bien, vamos a seguir hablando de criptomonedas y esto después de un informe que salió recientemente ¿dónde fue? En el CNBC estaba reportando de unos mineros, productores de criptomonedas que estaban produciendo criptomonedas en Argentina. Y bueno, pues de ahí es de donde sale la idea de hablar sobre estos casos y aprovechar a hablar sobre esta industria, este mercado, con Edgar Jiménez. Él es experto en el comportamiento de las criptomonedas, especialista en finanzas y es académico de finanzas de la Universidad Jorge Tadeo Lozano en Colombia. Y Edgar, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Alberto, un saludo muy especial y a toda la audiencia y muchas gracias por la invitación. Gracias. Estaba leyendo en el contexto de todo esto, Edgar, y reflexionando, estaba leyendo que de hecho un país en donde sí se utilizan bastante las criptomonedas es precisamente Argentina, que tiene una moneda que es básicamente despreciada. Antes habíamos leído que en Venezuela por un momento también las criptomonedas empezaban a ser de cierta utilidad. Ya no se ha leído tanto al respecto, me da la impresión que es porque ya como Venezuela puede ya usar casi indistintamente el dólar junto con el bolívar, que nadie quiere, pues la gente como que utiliza el dólar, eso es lo que me parece a mí. Pero ahora, de nuevo, una utilidad práctica que se le está dando en el mundo es en Argentina a las criptomonedas, y la reflexión que yo estaba haciendo y que te la pongo sobre la mesa para que comentes es cómo al margen de ser un instrumento de especulación, por no decir que de inversión, pero de especulación, las criptomonedas que nacieron con el fin de ser útiles y utilitarias, en los esfuerzos en los que se ha tratado de hacer utilitaria, como por ejemplo en El Salvador, no ha resultado, pero sin embargo, casi sin esforzarse, cuando se ha encontrado en algunos asuntos o en algunas instancias utilizable y práctica, como en el caso de Argentina. Entonces, como que sí tiene alguna utilidad práctica, pero no necesariamente es cuando se quiere aplicar a la fuerza, como el caso en El Salvador. ¿Cuál es tu reflexión al respecto? Pues mire, realmente para hablar de eso uno debía ir un poco al mismo origen de las criptomonedas y cómo desde los cyberpunks, digamos, esta gente rebelde contra los sistemas tradicionales, donde uno sabe que en cualquier momento cualquier gobierno de cualquier país casi que puede confiscar los ahorros de la gente mediante diversas estrategias, tal vez como un corralito, y es como si, pues no sé, alguien tiene un depósito de $1,000 a una tasa de cambio, voy a decir algo de 3,000 pesos, y luego le dicen que sí tiene $1,000, pero una tasa de cambio diferente, donde claramente no se le favorece pues al inversionista y casi que se le confisca de manera automática, pues todo eso, todo ese origen da a que justamente pues estemos hablando hoy de este tema donde definitivamente, y como usted bien lo dice, pues empieza a tener algún sentido utilitario, no funciona, y digamos que el caso de El Salvador es un poco, es claro, o si usted viaja a los Estados Unidos y quiere pagar con Bitcoin, pues No. en muy pocas partes Sí. se lo aceptan. Incluso acá en Colombia también algo funciona, en otras partes del mundo como Venezuela en su momento fue una herramienta interesante, pero pues el tema, indudablemente el dólar estadounidense sigue siendo la moneda número uno de referencia, incluso un refugio en momentos de dificultades. Y ahí empieza a haber algún tipo de lo que nosotros hemos hablado por aquí ampliamente de adopción, del uso de la moneda, donde definitivamente sí funciona, pero son momentos como fugaces, donde se le encuentra la utilidad y luego desaparece. Y estamos justamente en un proceso de consolidación que no sabemos dónde va a terminar, pero que va por un camino, digamos, entre comillas, sólido. ¿Y por qué digo entre comillas? Porque hace poco hablábamos algo de los ETFs y de los grandes fondos de inversión del mundo entrando con dinero de clientes, que es claramente como usted lo menciona, es un negocio ampliamente especulativo, las volatilidades son muy altas y es un negocio, es un instrumento, un producto, si lo queremos ver así, que es muy nuevo, que si le ponemos edad, es casi que un preadolescente que estamos intentando comprender y no lo terminamos de entender, pero que empieza a tener un camino propio, empieza a tener un criterio, una vida propia, insisto yo, la adopción de Bitcoin cada vez es mayor, y no porque, digamos, que considere que es una alternativa interesante, ha de ser bueno necesariamente, pero pues incluso ahora que se habla de Argentina y todo esto también, todo este tema de regulación y las medidas pues anti lavado de activos y de dinero, pues obvio, todo lo que represente un dinero, un medio de cambio, desde el oro en adelante, los dólares estadounidenses, los euros, la moneda local,
pues va a ser usada con fines ilícitos por la misma naturaleza del ser humano a la hora de cometer un fraude. Y pues desafortunadamente Bitcoin funciona y funciona tan bien desde el punto de vista como medio de cambio que definitivamente pues va a ser usado por criminales. Y usted hablaba pues del tema de FTX, donde pues sí, desafortunadamente entra Bitcoin, pero ese tema de adopción yo sí creo que definitivamente crece. Yo creo que es una ola que no se va a detener, sigue definitivamente muy fuerte, más allá del precio, más allá si el precio llegara a los $100.000 y todo esto que hemos hablado, sino que se usa. Guerra de Rusia, Ucrania, empezamos a entender cómo se podían sacar recursos sin que hubiera una intervención de un banco central, de un banco comercial, sino de persona a persona, que es lo ideal. Entonces, así mismo Venezuela, así mismo en este caso de Argentina, y yo creo que día por día se le va a encontrar un uso que puede ser ocasional o empieza a ser permanente. Yo creo que el caso de El Salvador va a funcionar, definitivamente va a funcionar y va a ser el punto de referencia para que otros países, tal vez países pequeños, empiecen a hacer lo mismo. Interesante. A ver, El Salvador, déjame lo anoto porque te lo voy a preguntar enseguida, pero antes de El Salvador te quería, habías comentado tú acerca de usos específicos que ha tenido las criptomonedas y de repente entran en desuso. Y me vino a la mente el caso de Ucrania. Cuando empezó la invasión de Rusia a Ucrania, hubo una explosión en el uso de criptomonedas para tratar de ayudar a los ucranianos, y ya nos habló más al respecto, lo que me hace sospechar que ya no se usan más las criptomonedas, o a lo mejor se siguen usando, pero ya nadie habla de eso. Ya me dirás tú al respecto. ¿Por qué crees tú que hasta ahora que no ha florecido el intento salvadoreño de las criptomonedas, por qué crees tú que eventualmente sí va a funcionar? ¿A cuenta de qué? Yo creo que es un tema cultural y de educación financiera alrededor de los diversos instrumentos que se pueden usar. Y si no vamos muy lejos, no sé, en el sistema financiero tradicional, hay muchas personas que no saben cuál es su mejor tarjeta de crédito o no saben seleccionar una tarjeta de crédito y tal vez reciben la primera que les entregan y resulta que había otras que podrían funcionar mejor. Y en la medida en que se empiezan a dar cuenta que efectivamente hay otras que funcionan mejor a usted, que se adaptan mejor a su perfil, pues usted empieza a seleccionar los instrumentos financieros que mejor se ajustan. A mí, digamos, en algunas ocasiones cuando hablo digamos, con financieros muy, muy tradicionales y sobre todo acá en Colombia, somos muy conservadores en ese aspecto. Hay mucha gente pues que no gusta de este tema y lo que yo digo es, mire, para mí es un negocio más. En El Salvador se han hecho esfuerzos desde el Estado ha sido promotor de estas iniciativas, y entonces me dicen, aún así no funciona, y la pregunta se devuelve y es exactamente la misma y es, bueno, pero ¿usted cree que va a funcionar? Y yo creo que sí. ¿Por qué? Porque se va a determinar y en algún momento se va a llegar a que es un instrumento financiero que definitivamente sirve para controlar su dinero, sirve como medio de pago e incluso como medio para proteger sus recursos. El tema de las billeteras frías, las billeteras calientes, algo por ahí de lo que hemos hablado en otras ocasiones, de cómo almacena y cómo definitivamente pues no va a haber una intervención sobre los recursos que usted maneje, siempre y cuando los maneje de manera adecuada y en el principio, pues por el lado de una billetera fría. Y no estoy hablando pues de, digamos, de ocultar o de esconder algo, sino de algo que no me van a poder confiscar, que no puede entrar el Estado con su poder, a pesar que el Estado es promotor de ello mismo, sino que yo soy quien controla mis divisas. Y creo que ese va a ser un factor que la gente, en la medida en que lo conozca y lo valore, insisto mucho en que esto es algo nuevo, que digamos el ciudadano del común todavía no logra dimensionar, no logra comprender, y es absolutamente normal, porque pues es un medio de pago. Alguien dirá, sí, se estará escandalizando de lo que yo estoy diciendo que es un medio de pago, pero sí lo es, se ha convertido en eso, es un medio de pago nuevo que hay que aprender a conocer, muy nuevo, definitivamente poco conocido, y el ser humano le tiene desconfianza a lo que no conoce bien o donde tiene dudas.
con Bitcoin todavía hay muchas dudas, con el dólar estadounidense no, y debía haberlas por obvias razones, tal vez de más macro, que bueno, otro día se puede discutir de eso, pero la confianza está definitivamente, si usted le dice, ¿qué prefiere tener en este momento? ¿Dólares estadounidenses en la mano o bitcoins? La mayor parte de la población le va a decir dólares estadounidenses porque los conoce desde que nació. Muchas personas, o sea, conocemos Bitcoin. Bitcoin nació cuando nosotros ya habíamos nacido. Entonces estamos intentando comprenderlo, pero yo pienso que la ruta que se ha seguido, la evidencia que hay hasta el momento del uso, de la adopción, hemos hablado de compañías de transporte aéreo que permiten pago con bitcoins, el tema del turismo, hoteles, restaurantes, incluso algunos temas de repuestos de autos. Esto está creciendo mucho. A veces no es tan claro, no es muy visible, no se habla de ello todos los días, pero si uno entra a indagar un poco, va a encontrar que hay unos desarrollos muy interesantes detrás, que incluso por el otro lado, el lado tecnológico, la inteligencia artificial, el Internet de las cosas, eso tiene que ver mucho con esto, pero pues todavía está en un estado muy incipiente, sí. donde algunos le creemos, algunos hacemos algunas transacciones, podemos comprar, vender algo, pero todavía es muy micro, no sé, en el mundo más o menos, yo no recuerdo el dato exacto, pero puede haber 30.000 establecimientos de comercio que tengan que ver algo con Bitcoin, incluyendo los cajeros automáticos que están funcionando aquí cerca, aquí en Bogotá, Claro. aquí muy cerca de la universidad, hay un cajero que funciona y uno ve poca gente, digamos, haciendo algún tipo de transacción, tal vez 1 o 2 personas al día, pero él debe estar ahí en la medida en que se pueda sostener y que se muestre que efectivamente funciona. Si llega un japonés, alguien que aterrizó de Tokio aquí en El Dorado y necesita pesos colombianos y trae bitcoins en su billetera fría o caliente en el celular, va a un cajero y retira en Colombia pesos colombianos para pagar en moneda local. O sea, el tema funciona. Sí. Nada más mencionar que es común denominador, me parece a mí, escuchándote, hablando acerca de lo que hablas tú del temor al sistema financiero y a la moneda tradicional, pues como que es un temor compartido justamente por los entusiastas del Bitcoin. O sea, lo que te quiero decir es que quien piensa así es un grupo pequeñito, que son los mismos que manejan el Bitcoin, ¿no? Y como que no trasciende de ahí, como tú bien dices, la gran mayoría de la gente pues prefiere y tiene mucho más confianza en el billete verde. Estaba reflexionando también, y no sé si tú estés de acuerdo, Edgar, que hicimos una entrevista al respecto hace un par de semanas de cómo en muchos países de América Latina, incluyendo Colombia, donde tú estás, ha explotado el uso del dinero electrónico, del dinero nacional electrónico por medio de las aplicaciones para hacer pagos, ¿sí? En Colombia ha habido una explosión, en Brasil ha habido una explosión, entonces ha explotado el dinero electrónico, pero no criptomonedas, sino el dinero electrónico de la moneda nacional. Y estaba reflexionando yo que eso puede ser a raíz del conocimiento del resurgimiento de las criptomonedas. O sea, la criptomoneda fue el ejemplo. No sé si tú, ¿qué nos puedes comentar o si compartes esta reflexión? Es muy buena, es un muy buen punto. Yo, digamos que, y voy a hablar por la experiencia acá en Colombia, digamos, con ese tipo con lo que sucedió, y es que muy hacia el 2010, 11, 12, 13, se veía cómo a través de un código QR se podía enviar y recibir Bitcoin, pero aún en la calle, digamos que todo este tema de pagos electrónicos o micropagos, que realmente es para lo que se está usando muchísimo, no, digamos que no era masivo, no era común, y en algún momento lo que yo dije es, cuando empezaron a aparecer los QR y las aplicaciones para hacer pagos de un café, el pago tal vez en un restaurante, o sea, pagos muy pequeños de $1, de $2, tal vez de 10, $20, decía yo, es que es exactamente lo mismo que venimos haciendo hace rato con Bitcoin, que era digamos, la moneda de referencia, aunque había otras. El mecanismo es muy similar,
código QR con una información para hacer una transferencia que se hace de manera sencilla, muy rápida, y en su momento, pues, digamos que la velocidad era supremamente alta. Bitcoin nos debe un poco de eso porque a veces la velocidad se baja mucho, pero definitivamente sí siento, y yo estoy muy de acuerdo con eso, que definitivamente todo ese surgimiento de la banca electrónica y de poder hacer micropagos sin comisiones, es decir, pagar $1 o $2 y simplemente pagarlos y ya como si tuviera efectivo, surge de ahí, creo yo. De lo contrario, se me hace mucha coincidencia. Sí, igual, O sea, igual, pienso igual. es una coincidencia muy grande que aparece esto, hacemos transacciones, enviamos, recibimos bitcoins, pagamos tal vez algo como turistas y de repente aparece el sistema financiero tradicional con una solución muy parecida. Claro, con moneda local, aquí en Colombia, con pesos colombianos, y antes, digamos, usted iba a pagar con tarjeta de crédito un café, va a decir algo, un café que puede valer $1 tal vez, un poco menos de $1, y no, le decían que no, que tenía que pagar en efectivo. Hoy en día usted va a pagar el mismo café y lo puede hacer a través de su aplicación, y es un micropago que no tiene ningún problema, no hay problema con la comisión y el dinero le llega al comerciante de manera inmediata sin ningún problema. Entonces yo sí creo, o sea, digamos que si usted me pregunta, yo estoy absolutamente de acuerdo con eso y creo que la banca tradicional evolucionó gracias a la aparición de esto, que usa Bitcoin, que existía desde hace rato, ¿no? Bitcoin empezó a usar una cantidad de herramientas y a empatar un rompecabezas que quedó perfecto, pero donde luego, pues, sí, lo puede aprovechar cualquiera, con Bitcoin, con pesos colombianos, con dólares de los Estados Unidos, y efectivamente ha sido así, y hoy en día mucha gente paga, hace pequeños pagos en el día a día, con el efectivo cada vez se usa menos, y se usan las aplicaciones del celular para eso. Bueno, y precisamente, ¿hasta qué punto esta explosión en el uso de los pagos electrónicos, que ha sido una explosión y que va a continuar, va a hacer menos deseable las criptomonedas? Porque, pues de nuevo, si lo podemos hacer todo con la moneda nacional y lo podemos hacer electrónico, y etcétera, que eran muchas de las promesas que hacía la criptomoneda, pues entonces, ¿para qué queremos las criptomonedas si estamos bien? Eso es por un lado. Y por otro lado, yo estoy seguro que muy pronto algunas de estas aplicaciones va a poder internacionalizarse, por no decir mundializarse o globalizarse, y vamos a poder estar haciendo pagos con nuestra aplicación o con una aplicación internacionalmente, o cuando viajamos internacional con dólares. En dólares, me parece a mí que esa es la moneda de uso común. Y de nuevo, ¿hasta qué punto esto va a hacer de lado a las criptomonedas? Simplemente pues, no tienen uso práctico. Sí, yo creo que ahí va a haber una competencia fuerte y importante en eso. Y pues sí, y de hecho ya existen algunas aplicaciones, algunos emprendimientos en el área de fintech, donde se están ofreciendo aplicaciones. Por ejemplo, en la época acá en Colombia que hubo una devaluación muy fuerte luego de las elecciones, y tuvimos devaluaciones importantes, y todos los ciudadanos empezaban a hablar de ahorrar en dólares, de tener dólares, donde curiosamente siempre se habla de eso cuando estamos en máximos históricos. La gente termina comprando siempre en el peor de los momentos o vendiendo en el peor momento de ellos, pero eso generó el surgimiento de unas aplicaciones que permiten ahorros y pagos en dólares. Es decir, lo que usted está comentando ya, pues por lo menos aquí en Colombia lo estamos empezando a vivir, y ya empieza a haber la posibilidad de tal vez hacer algún tipo de transferencia. Y entonces ahí voy a la primera parte, a su primera pregunta y comentario, y es, bueno, pues si eso ya funciona, que era lo que me ofrecían las criptomonedas, ahora con moneda local, que se transforma en dólares de los Estados Unidos, y luego puedo hacer el pago a un país de Asia o un pago a Europa, pues las criptomonedas tal vez pierden algún tipo de atractivo. Y eso es verdad, yo sí creo, y cuando empiezo a ver eso digo, pues realmente el uso que se le iba a dar ya se lo está dando en moneda local. Sin embargo, hay algo mucho más fuerte que eso, y es el tema que no pasa por el sistema financiero tradicional, y el tema de confiscación, de manejo. Yo estoy manejando mis recursos y soy quien los administra y soy el responsable de ellos. Por eso las claves y las semillas y todo esto de los monederos, sobre todo de las carteras frías. Pero entonces, pero por el otro lado,
pues si tengo mi dinero en una aplicación del sistema financiero tradicional, pues finalmente mi dinero puede ser sujeto de algún tipo de restricción para que sea retirado. Por eso cuando hablamos de los exchanges, pues vienen siendo lo mismo. Entonces por eso la naturaleza misma y el origen de Bitcoin y todo esto de yo soy quien controla mis recursos, pues es el mandato número uno y es tal vez lo que siento, digamos, yo no siento que se esté perdiendo tanto por el lado financiero tradicional, sino se está perdiendo, digamos, ese espíritu de la criptomoneda por el lado de la especulación y por el lado de tener moneda. Si tengo una moneda local o dólares de los Estados Unidos y si tengo 1.000, pues quiero tener 5.000 y las criptomonedas me lo permiten, pero yo digo que eso va más allá de la especulación pero sí siento que se está perdiendo por el afán mismo de tener más dinero en moneda local, pero insisto yo que si yo tengo mi dinero en mi billetera fría, lo manejo yo, lo administro yo, no hay ningún gobierno que me pueda intervenir, que me pueda obligar a mantenerlo restringido, sino que yo soy quien lo maneja, no va a haber corralito, nunca. Con el dinero tradicional es posible que suceda, pues eso sucede muy de vez en cuando, pero es que si a mí me llega a pasar una vez, pues ahí, pues mucha gente ha perdido una gran cantidad de sus recursos en esos momentos difíciles que viven los países y donde los gobiernos tienen que tomar decisiones que son muy duras, muy difíciles, pero pues, ¿por qué pagarlo con mi dinero? Es la gran pregunta. El Bitcoin sigue eliminando ese riesgo, tal vez cambiándolo por otros, muchos dirán. Entonces, creo que todavía por ahí hay camino y creo que son dos sistemas que van a convivir. Yo creo que van a convivir, no es que uno domine al otro, sino yo creo que los dos, nosotros, esta generación, va a ver cómo los dos conviven al mismo tiempo. Pero Edgar, tú hablas del gobierno que no te lo puede quitar, pero los ladrones te quitan el Bitcoin, se han robado Bitcoins. El propio gobierno de Estados Unidos ha ido a intervenir y a recuperar Bitcoins robados. Es verdad, eso, y por eso le decía que es cambiar un riesgo tal vez por otro. Entonces uno dirá, ¿y qué es peor? De pronto la posibilidad de confiscar o que en una billetera él se llegue a perder, o sea, que entren los hackers y por lo mismo novedoso de este invento, porque realmente es un invento, pues lleguen los hackers. Y es verdad, hay un riesgo ahí supremamente alto y que devolviéndonos a las preguntas del inicio, tal vez y ese desconocimiento, tal vez es algo que cuando uno entra y lo conoce, dice, pues caramba, yo tengo dudas con esto, pues si mi dinero son 100 pesos, pues tal vez tendré en Bitcoin o criptomonedas 5. No voy a tener los 100 pesos ahí porque no tengo ningún tipo de seguridad, de soporte, de respaldo. Y si entra un hacker y roba, es como pues cuando entran a mi casa y me roban un dinero que tengo guardado. No hay forma o sea, muy complicado recuperarlo. Se ha recuperado, pero existe ese riesgo indudablemente y hay que reconocerlo. Claro. Bueno, pues Edgar Jiménez, experto en el comportamiento de criptomonedas, académico de finanzas de la Universidad Jorge Tadeo Lozano en Colombia. Te agradezco muchísimo, como siempre, que hayas charlado con nosotros. Claro que sí, no, a ustedes muchas gracias. Gracias. Vamos a hacer una pausa y... A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio. Ok, ya te has reído con nosotros, has aprendido con nosotros y nos hemos conocido más, pero es hora de ponernos serios. El mejor momento para invertir fue hace 10 años y el segundo mejor momento para hacerlo es hoy. Entra a transcomer.com, convertite en un inversionista y transforma tu destino. Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. ¿Cansados de limpiar tanto el piso de su casa? No sufran más. Cambien esta cerámica con porcelanatos pulidos antibacteriales y súper fáciles de limpiar. En Porcerámica, número 1 en porcelanatos. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Muchas gracias por continuar con nosotros. Déjeme informarle que un ataque aéreo destrozó el consulado de Irán en Damasco. Una fuente de seguridad libanesa le dijo a la agencia Reuters que Mohammad Reza Saedi,
un comandante de la Guardia Revolucionaria iraní estuvo entre los varios muertos por este ataque. Medios de comunicación estatales, tanto en Irán como en Siria, culparon de este ataque a las Fuerzas Armadas de Israel, las cuales se han rehusado a comentar. Ni lo niegan ni lo afirman, simplemente no dicen absolutamente nada, lo cual prácticamente significa culpabilidad. Hay que decir que Israel, de hecho, ha estado aumentando los ataques a los elementos de las fuerzas revolucionarias iraníes, de las guardias revolucionarias iraníes, así como también a los grupos militantes respaldados por Irán en Siria, todo desde que Hamás lanzó su ataque a Israel en el 7 de octubre. Pero pues aquí tal vez lo más importante a destacar es la osadía de un ataque aéreo. Aparentemente todas las señales son que por parte de Israel en la mera ciudad de Damasco, en el centro del Líbano, lo que es una invitación formal a agrandar el conflicto, a agrandar oficialmente este conflicto que originalmente nada más era entre Hamás e Israel. Hay que decir que en Israel el primer ministro Benjamin Netanyahu dijo que actuará inmediatamente para cerrar las operaciones en Israel de la cadena de noticias Al Jazeera, esta cadena de noticias catarí. Hay que decir que el Parlamento israelí le aprobó a Benjamin Netanyahu una ley para autorizarlo al primer ministro a cerrar cualquier medio de comunicación extranjera que sea determinado o que se haya decidido que afecta a la seguridad nacional. Más temprano, las Fuerzas Armadas de Israel anunciaron que que están por terminar una operación que duró 2 semanas alrededor del hospital Al-Shifa en Gaza. Hay que decir que gran parte de este hospital, que es el más grande de la franja de Gaza, quedó totalmente en ruinas. Así es que ahí lo tiene usted. Hay que decir que en otra información, Google prometió que va a deshacerse de la historia o el historial de búsquedas en la Internet de millones de sus usuarios después de que fue acusada de engañar a sus clientes. Esta decisión también va a facilitar un arreglo de una demanda que se le entabló en el 2020 acusándola a Google de estar vigilando de manera escondida el uso, vigilando y siguiendo el uso en la Internet de manera escondida, de manera confidencial, es decir, sin que se enteraran los usuarios de toda la historia de todos los movimientos en la Internet de los usuarios del buscador Chrome, el Chrome fue promocionado como una manera de navegar la Internet de manera privada. Pues sí, a lo mejor se da de manera privada para terceros, pero Google estaba vigilando y siguiendo absolutamente todo lo que usted ha estado haciendo o viendo en la Internet. Hay que decir que Google también aceptó el que va a aumentar las especificaciones, ¿sí? Acerca de la manera en la que junta la información durante las búsquedas en la Internet de sus usuarios. Y bueno, este es un tema muy, muy, muy amplio, ¿verdad? Usted, no sé si usted ha notado, ¿verdad? Usted ha notado
por ejemplo, un ejemplo que a mí me pasó, el ejemplo así más que fue cuando yo me di cuenta de que existen estos asuntos, una ocasión que estaba yo buscando un artículo muy, muy particular que era un backpack, pero de una sola, de un solo tirante, no de dos, sino de un solo tirante. Y después de eso me empezaron a mí a llegar anuncios en Facebook y en diferentes partes, incluso yo creo que hasta en la propia correo electrónico, de ese tipo de backpacks que yo estaba buscando. Bueno, pues eso es justamente lo que hace Google, justamente. Entonces, digo, francamente, yo me sentí invadido. Fue una manifestación muy clara de la vigilancia que hace Google sobre nuestras actividades. Sí, porque a mí de repente me empezó a llegar, o sea, y me di cuenta porque como estaba buscando este artículo tan particular, pues me di cuenta, dije, oye, estos desgraciados me están llenando todas las vías que yo utilizo para internet, redes sociales, e incluso hasta el correo electrónico, para atacarme con publicidad específicamente relacionada con una búsqueda que yo hice. Yo me sentí, ¿cuál es la palabra? Vigilado, es decir, mínimo vigilado. Y bueno, de ahí viene todo este asunto con Google. Y a mí Google nunca me dijo, voy a estar vigilando todo lo que tú veas. Y no nada más voy a estar vigilando, sino que encima voy a actuar al respecto. Voy a hacer algo con eso. Y tú te vas a dar cuenta, eventualmente. Y por supuesto que está todo lo que no nos damos cuenta, ¿verdad? Todo lo que no nos damos cuenta. Y bueno, las demás anuncios de productos y servicios que me llegan a mí y que le llegan a usted también, relacionados con la edad que uno tiene, por ejemplo. Es decir, a mí me llegan anuncios de servicios para gentes de adultos mayores, vamos a decirlo así, ¿sí? Que estoy seguro que no le llegan a muchachos que tienen menos de 30 años. Estoy seguro. Entonces, es decir, el Internet sabe perfectamente bien, uno, quién soy yo, y dos, qué edad tengo, y tres, qué productos y servicios puedo estar necesitando con respecto a la edad que tengo. Porque de nuevo, no le van a enviar productos para la calvicie a un muchacho de 22 años, ¿va? Que no estoy calvo, pero me los mandan, por poner un ejemplo. Entonces, bueno, pues ahí lo tiene usted. Entonces, Google ya prometió eliminar todo ese historial. Eso es cuando menos hasta ahora. ¿Quién sabe qué va a hacer en el futuro? ¿No? Bueno, decirle que este noviembre el estado de la Florida anunció que llevará un referendo acerca del aborto después de que la Corte Suprema de ese estado aprobara esta medida, la cual codificará al derecho constitucional a este procedimiento del aborto. La Corte también permitirá una prohibición al aborto después de 6 semanas en este referendo. Hay que decir que, y bueno, pues ahí lo tiene usted, esto será en noviembre. Mencionarle que OpenAI, según se reporta, está planeando abrir su primera oficina asiática en Japón este mismo mes de abril. De acuerdo al medio Bloomberg, esta empresa de inteligencia artificial también lanzará su servicio de lenguaje en japonés. La semana pasada surgieron reportes de que OpenAI y Microsoft, que es su mayor inversionista, están trabajando conjuntamente para lanzar un centro de datos, un proyecto de centro de datos que costará $100,000 millones y que albergará una supercomputadora, la cual se llamará Stargate.
El expresidente de Taiwán, Ma Ying-jeou, comenzó una visita por China de 11 días, durante la cual es ampliamente esperado que se reúna con el presidente de China, Xi Jinping. El partido de este Ma Ying-jeou es un partido a favor de mejores relaciones o relaciones más cercanas con el gobierno de China. Y esta visita marca es la segunda que hace esta persona, este expresidente, a China, porque el año pasado se convirtió en el primer expresidente de Taiwán en visitar China. Y bueno, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró el domingo de Pascua lanzando ataques a sus adversarios políticos y legales a través de su medio o su red social Truth Social, su plataforma social personal. Por supuesto que Donald Trump dijo que los fiscales corruptos y chuecos estaban haciendo todo lo posible para interferir con la elección presidencial. Eso es lo que dijo Donald Trump. Por su parte, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, fue pues mucho más calmado en el tono de su mensaje de Pascua. Él prometió el trabajar por la paz, por la seguridad y por la dignidad de las personas. En cambio, Donald Trump, él no ha hecho nada. Él no ha hecho nada ilegal, él es una buena persona, todo el planeta, absolutamente todos están contra él y todo se trata de joderlo a él cuando él no ha hecho absolutamente nada. Y la única manera en la que podemos saber si eso es cierto es si sale inocente de todo. ¿Sí? Porque, bueno, ya lo hemos hablado aquí mucho, El sistema judicial de los Estados Unidos funciona. Uno podrá creer de Donald Trump lo que quiera. O sea, si usted quiere creer que Donald Trump es inocente, créalo, está bien, se merece que lo crean, se lo merece. Pero esto sí lo voy a decir, si él es inocente, va a salir inocente. Porque en el sistema judicial de Estados Unidos no se puede inventar, o sea, se le podrán inventar acusaciones, pero esas hay que probarlas beyond a reasonable doubt, más allá de una duda razonable. Hay que probarlo más allá de una duda razonable, tanto la acusación como la defensa. El sistema de Estados Unidos funciona. El de nosotros a lo mejor no tanto, el de Estados Unidos sí. Así es que yo le podré creer a alguien que me diga que sí, que lo están atacando políticamente, etcétera, etcétera. Pero a mí me queda la gran tranquilidad de que si el señor es inocente, va a salir inocente. Punto. Va a salir inocente. Y si lo atoran, es porque lo comprobaron y lo probaron más allá de una duda razonable. Punto, se acabó. Así es. Y bueno, eso es lo que estaremos viendo. Otra cosa que quería discutir con usted, bastante importante, es que a partir de este lunes está sucediendo un cambio tectónico en el estado de California, donde más de 500,000 de trabajadores de las empresas de comida rápida, de los restaurantes de comida rápida, ¿sí?, recibirán por decreto obligatorio un aumento salarial. Y ahora los trabajadores de los restaurantes de comida rápidas, McDonald's, etcétera, van a ganar $20 la hora. Antes ganaban 16, ahora van a ganar 20. Es un salto muy importante salarial. Por supuesto que el gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, ha alabado esta medida como una medida histórica y un paso adelante en la inclusión social de los californianos. Y pues también los sindicatos están jubilosos y están diciendo que van a presionar para que otros estados
hagan lo propio, ¿sí? Nada más que, pues sí, suena muy bonito, ¿verdad? Suena muy bonito. Nada más que de inmediato, o sea, qué bonito suena aumentarle el salario a los trabajadores. Eso es muy bonito y está muy bien. Pero, ¿de dónde va a salir la plata para pagar? O sea, acuérdese usted que el costo más grande de una empresa son los salarios de sus trabajadores. ¿Sí? Entonces, cuando usted está comprando un producto o un servicio de una empresa, lo que usted está pagando, gran parte de ese pago es para pagar a los trabajadores de esa empresa del cual usted está comprando el producto y el servicio. Entonces, si esta empresa sube los salarios, pues ¿qué es lo que va a pasar? Que va a subir el precio del producto. Pues el que paga es usted, el que paga es el consumidor. Punto, se acabó, él es el que paga, punto. Entonces, suena muy bonito subir salarios, sí, claro que sí, nada más que eso va a subir precios. Y precios también significa inflación, pero eso es otro punto. Pero por lo pronto, la comida rápida en California va a ser más cara, punto, se acabó. Eso es de inmediato, eso es automáticamente. Entonces, como yo siempre le he dicho yo aquí, en el último en el que piensan es en el consumidor, es en el último en el que piensan. Entonces, la tasa de desempleo del estado de California ya de por sí es alta, más alta que el promedio nacional de los Estados Unidos, ¿sí? Y entonces se espera que esto cause aún mayor tasa de desempleo, para empezar, ¿sí? Ahora, en anticipación de que esto iba a suceder, la industria de la comida rápida de California, ¿sabe qué ha estado haciendo? Deshaciéndose de empleados, achicando la planta laboral, precisamente esperando que se aprobara esta ley. Está reduciendo sus costos laborales, contratando menos gente, despidiendo más gente. Y se están esperando que haya más despidos todavía, especialmente en los servicios de entrega de alimentos a domicilio. También se está esperando que los alimentos tarden más en hacerse y tarden más en llegar a las casas. E incluso también se está ya viendo que los alimentos que tardan más en elaborarse, en la elaboración de la cocina, están desapareciendo de los menús. ¿Sí? Se está reportando una multiplicación en las iniciativas de las empresas para automatizar la preparación de alimentos. ¿Sí? Cadenas de comida rápida populares como son McDonald's, Chipotle, Jack in the Box, etcétera, ya están aumentando precios. Y bueno, ahí lo tiene usted. Ahora, con todo esto se le vino un escándalo al gobernador de California porque resulta que alguien que no está, que no fue afectada por esta decisión de aumentar los salarios, es una cadena de restaurantes que se llama Panera Bread, que quizá usted la conoce, Panera Bread, que pues es conocido por panes, pero pues también venden alimentos, pero pues esta no fue considerada como una de comida rápida, sino más bien como de restaurantes, y entonces no aumentó los salarios y entonces no tiene problema. Pero resulta que el dueño de Panera Bread es uno de los grandes financistas de las campañas de Gary Newsom. Y entonces le cayeron encima con todo eso. Él, por supuesto, que lo niega por completo. Sin embargo, Panera Bread, que de nuevo, el dueño de Panera Bread es un financista importante del gobernador de California, ya dijo que él unilateralmente va a aumentar los salarios a $20. Ya lo dijo, a ver si se le apaga un poquito el calor político al gobernador de California. Bien,
Vamos directo, bueno, siendo lunes, vamos a terminar hablando de bienes raíces con nuestro experto en la materia, Eugenio Díaz. ¿Cómo estás, Eugenio? A ti y a todo tu auditorio, hoy lunes, y en esta sección de los bienes inmuebles, los bienes raíces y el mercado inmobiliario, les quiero comentar, estimados radioescuchas, que está en Costa Rica cada vez creciendo más y con mayor empuje el sector de la construcción. Y esto nos lleva en Costa Rica, en el gran área metropolitana, tanto en la zona occidente del país, así como también ya empieza a crecer cada vez más la zona del Caribe, en que haya más opciones de vivienda nueva para la venta. Y esto ha hecho también que, de acuerdo a la economía que está teniendo el país de una forma estable, lo vean los inversionistas extranjeros como una buena posibilidad. Pero el día de hoy, estimados radioescuchas y estimado Alberto, les quiero decir que los créditos hipotecarios, por si usted quiere comprar una vivienda, actualmente han bajado sus tasas de interés a comparación de cómo estaban en el segundo semestre del 2023. Y parece que es una buena opción el día de hoy voltear a ver el esquema de poder tener su casa propia o su apartamento propio, en cualquier lugar del país donde usted nos esté escuchando. ¿Por qué? Porque las tasas han bajado, no están en su mejor momento, lo he de decir, pero han bajado de como venían el año pasado. Y les quiero comentar que revisen muy bien, comparen, si usted toma la decisión de comprar un inmueble, compare con las diferentes instituciones financieras cuál es el crédito que más le conviene, cuáles son las diferencias entre una marca de banco o cooperativa y otras, cuáles son los plazos que le ofrece, las tasas de interés que le ofrecen durante todo el plazo del crédito, y no solamente durante los primeros 2 o 3 años. Ojo con eso, los bancos están dando una tasa fija durante los primeros 2 o 3 años, no todos, pero algunos de ellos, y es importante que usted vea cuando termine ese plazo, qué tasa real es la que va a tener usted durante todo el plazo del crédito. Es importante también que revise, estimado radioescucha, la rapidez con la que le puedan aprobar el crédito. Hay instituciones sumamente rápidas y hay otras que son muy lentas en la autorización de su crédito. Y eso le puede llevar a que le afecte en una posible negociación que usted tenga con un posible propietario vendedor. Así es que revise en general las condiciones bancarias y si usted lo ve acertado de acuerdo a su economía en este momento, bueno, pues es hora de poder comprar un inmueble porque las condiciones actuales en Costa Rica se están dando. Ahora, si usted toma esa decisión, ¿dónde comprar el inmueble? Le quiero hacer el día de hoy 2 o 3 comentarios que espero le puedan servir como buenos tips. Ojalá sea en la zona donde usted esté acostumbrado a desplazarse durante el día. Es decir, algo que esté cerca de su lugar de trabajo, tal vez del colegio de sus hijos, del lugar donde viven sus familiares, de las zonas donde usted normalmente transita y está cerca, porque el ver un condominio o una casa que le encante, que le guste a su familia, a su esposo, esposa, hijos, tal vez, pero está muy lejos del área donde ustedes normalmente viven, termina convirtiéndose en un problema a veces por las presas. Revise bien la zona, revise que tenga los servicios públicos necesarios, que llegue el internet correcto, en las personas que nos escuchan fuera del área urbana, revisen bien que tenga disponibilidad de agua, de luz, internet, cables si usted lo ocupa. Así es que todos son factores que suman para que tenga usted una buena elección al comprar su casa. Ese es el comentario de hoy, estimado Alberto, y espero le sirva de tip a todos nuestros radioescuchas. Gracias, Eugenio. ¿Tu programa de los sábados? Mi programa de los sábados, que tengo el gusto y el placer de poder conducir todos los sábados de 1 a 2 de la tarde por esta misma emisora, 9.1 Radio Inmobiliario, donde hablamos única y exclusivamente de temas inmobiliarios a nivel nacional e internacional. No se lo pierda, sábados de 1 a 2. Eso, sábado de 1 a 2, aquí mismo en la estación. Muchísimas gracias, Eugenio.
Alberto, que tengan una feliz semana, tú y todo tu auditorio. Igualmente para ti. Eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono, y nosotros nos reencontramos en 23 horas. Que la pasen muy bien. Sabor a las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Amor, ya lo pensé. Y lo mejor es poner porcelanato. Marcia y Robert lo pusieron en la ampliación que hicieron del cuarto y la terraza. Y les quedó precioso. Me parece, pero googleemos a ver quién es el número 1 en porcelanatos y con los mejores precios. Si tenés un proyecto de construcción, remodelación o estás ampliando tu casa, en Porcerámica encontrarás todo para darle ese acabado sin que te cueste más. Porcerámica, número 1 en porcelanatos. Tiendas en Lindora y Coyol. Porcerámica.com. Concluye A las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla. Inicia el resumen informativo en Noticias CRC 89.1 Radio. Hola, ¿qué tal? Son las 17 horas con 57 minutos y estos son nuestros titulares. La Cruz Roja reportó 55 personas fallecidas en Semana Santa por accidentes. Nueva República elige nuevo jefe de fracción cara al próximo año legislativo. El diputado Jorge Dengo renuncia a la Asamblea a partir del 1 de mayo. Y en el mundo, Alemania legaliza consumo recreativo y cultivo de cannabis. Nacionales. La Cruz Roja de Costa Rica reportó 55 muertes durante la Semana Santa por diversos accidentes en el país. Esta cifra superó en 15 los decesos reportados en la Semana Mayor del 2023, cuando 40 personas murieron en el país por heridas con arma de fuego, incidentes de tránsito, emergencias traumáticas y accidentes acuáticos. La provincia de San José, seguida de Punta Arenas y Alajuela, fueron las regiones donde más personas atendió la Cruz Roja sin signos vitales. Asamblea Legislativa. La bancada de Nueva República anunció este lunes a Pablo Cibaja como nuevo jefe de fracción del partido en el Congreso de cara al próximo año legislativo. Cibaja asumirá el puesto en sustitución de Fabricio Alvarado y tendrá la responsabilidad de llevar adelante la vocería de la fracción legislativa, además de coordinar los temas importantes para sus compañeros con espacios como la reunión de jefes de fracción y en la agenda que se plantee en las sesiones ordinarias del plenario legislativo. El poaeseño es el primero en llegar a una curul, siendo uno de los 3 diputados neorepublicanos menores de 35 años de edad en el Congreso. En la agrupación política aún no eligen a la persona que lo acompañará en la subjefatura de la fracción, pero sí esperan realizar la elección en los próximos días. El diputado del Partido Liberal Progresista, Jorge Dengo, dio a conocer este lunes su renuncia a su cargo en la Asamblea Legislativa a partir del próximo 1 de mayo al finalizar el periodo de sesiones ordinarias. Dengo indicó que un tema de salud afecta a su núcleo familiar y lo requiere de su atención prioritaria. Además, el legislador no se refirió a los detalles específicos que motivaron su salida. En sus 2 años en el cargo, Dengo presentó más de 40 iniciativas de ley, incluidas 3 reformas constitucionales, y es confirmante de al menos un centenar de proyectos de otros compañeros legisladores. En sustitución del congresista llegará a la Asamblea Legislativa la economista ambiental Cintia Córdoba Serrano, y la nueva diputada tiene un máster en política económica con mención en economía ecológica y desarrollo sostenible
y licenciada en Economía por la Universidad Nacional de Costa Rica. Internacionales. Alemania legalizó a partir de este lunes el consumo recreativo y cultivo de cannabis, pese a la oposición de conservadores y asociaciones médicas de ese país. La ley estipula desde este mes que los mayores de 18 años podrán llevar hasta 25 gramos de marihuana en la vía pública. Además, podrán cultivar hasta 50 gramos y tener 3 plantas por adulto en su domicilio. Pese a que la ley entró en vigor este lunes, los consumidores tendrán que esperar 3 meses para comprar marihuana en clubes sociales de cannabis. Las autoridades informaron que estos clubes podrán tener como máximo 500 afiliados y distribuir 50 gramos mensuales de cannabis por cada uno. Con esta medida, Alemania se suma a otros países europeos como Malta y Luxemburgo, los cuales avalaron el uso del cannabis en el 2021 y 2023 respectivamente. Está usted informado a las 18 horas con 2 minutos. Gracias por habernos acompañado. Quédese porque